en las zonas no interconectadas. Para eso, la siguiente ponencia se va a llamar Sostenibilidad de las Soluciones Energéticas e Integración de la Comunidad, a cargo del señor Pedro Bejarano Silva, quien es el director del Instituto de Promociones y Soluciones Energéticas IPSE. El señor Bejarano Silva es magíster en políticas públicas de la Universidad de California en Berkeley y economista de la Universidad de los Andes. Cuenta con más de 19 años de experiencia en el sector público y privado, se ha desempeñado como subdirector de gestión de análisis operacional de la DIAN, subdirector de financiamiento de otras entidades y asesor de la Dirección de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, entre otros cargos. Señor Pedro Bejarano Silva, sea usted bienvenido a este quinto encuentro de zonas no interconectadas. Adelante. Bueno, muy buenos días, Álvaro. Nada más para comentarle que mi experiencia es 100% en el sector público. Digamos, soy muy convencido del trabajo y del servicio, digamos que la responsabilidad que tenemos como servidores públicos y siempre ha sido, digamos, una pasión servir y ser funcionario público es algo que me ha enorgullecido desde el principio de mi carrera. Bueno, entonces, eh, creo que me contactaron más temprano para verificar que estaban compartiendo, entonces tengo esperanza de que estén viendo mi presentación modo pantalla completa. Voy a entrar en materia directamente. Muchos de los temas que se han venido hablando sobre sostenibilidad incorporan diferentes actores. Disculpen, no me está dejando pasar la presentación. Listo. Entonces, el primer elemento o el primer mensaje que yo quiero referir cuando se habla de sostenibilidad es el siguiente. Es un tema que involucra muchísimos actores. Durante esta mañana hemos tenido la oportunidad de escuchar muchos elementos que hacen parte de lo que debe constituir una solución energética que sea sostenible. Y esos elementos incorporan nuevamente diferentes temas que van desde el diseño de la política pública, desde la planeación, la implementación, el uso de recursos públicos, los factores habilitadores para que se vinculen otros recursos diferentes al recurso público, el trabajo coordinado entre las alcaldías, las gobernaciones, las entidades territoriales en general, los operadores de red, obviamente las empresas de servicios públicos, el importantísimo trabajo de control que se hace desde la superintendencia y obviamente la articulación con un elemento fundamental que tiene que ver con las fuentes de financiamiento que sustentan muchos temas de la operación en el sentido de contar con recursos suficientes para el pago oportuno, por ejemplo, de los subsidios. No me está dejando pasar la presentación, no sé si, bueno. Ahora se me olvidó, disculpen un segundo. Bueno, entonces en ese sentido, es muy importante tener en cuenta que la sostenibilidad es un tema que muy bien Jorge lo refirió, Ruti también hizo referencia, digamos, es un tema es un paraguas tan grande y tan importante dentro del diseño de cualquier solución energética que vincula diferentes momentos que van desde la estructuración, la implementación, el seguimiento y monitoreo y obviamente todos los temas de gestión del conocimiento, de evaluar, de aprender y nuevamente generar, digamos, esa dinámica, por eso lo hemos dibujado aquí como un círculo, un ciclo donde esos aprendizajes sobre estructuraciones, implementaciones y seguimientos se materializan en oportunidades de mejora para garantizar que una solución perdure en el tiempo, pero sobre todo que tenga un impacto transformacional en la vida de las personas a quienes se les lleva las soluciones. Y es por eso que los usuarios están aquí en el centro y orbitan, digamos, alrededor de esto todas estas entidades y todas estas acciones, fondos y organismos de control que permiten garantizar que una solución finalmente perdure en el tiempo, sea sostenible y sobre todo tenga impacto en el desarrollo energético de una comunidad. Entonces voy a empezar a hacer referencia a cada uno de estos elementos que componen esta, lo hemos llamado como neurona de la sostenibilidad. Es un proceso permanente de aprendizaje. Pues lo primero, Jorge hizo referencia a este tema, tiene que ver con la forma en que se estructuran los proyectos. Solo para dar un orden de magnitud, durante el año 2018 y 2020
se han estructurado 43 proyectos para beneficiar a 11.844 usuarios, intervenciones que altamente priorizan municipios que pertenecen a los PED, y actualmente ya fueron adjudicados y se están estructurando soluciones para 19.616 nuevos usuarios. Obviamente esto se suma a estructuraciones que ya han sido aprobadas y con las cuales ya cumplen, ya se han adjudicado recursos por aproximadamente 720.000 millones de pesos en 97 proyectos que van a permitirles llegar a 35.810 usuarios a través de las diferentes fuentes de financiación a las cuales Julián hizo referencia en su intervención, fundamentalmente el FASNI, el FAER, el sistema de gestión de regalías como los principales elementos sobre los cuales ya existen recursos adjudicados y que cuentan con recursos aprobados para el cumplimiento de la misión. Ahora, es importante tener en cuenta en este momento, recordemos en la cadena de valor que les hice referencia en la estructuración, Jorge lo dijo muy bien, contemplar múltiples elementos que van desde la necesidad muy clara de qué es la energía que requiere una determinada comunidad. Y aquí es muy importante tener en cuenta que las comunidades de las zonas no interconectadas son comunidades heterogéneas, que tienen demandas energéticas muy diferentes, que tienen usos, tradiciones culturales muy diferentes, y eso se debe reconocer en un proyecto bien estructurado. Hay que reconocer, digamos, la robustez que deben tener cada una de estas soluciones. Obviamente aquí hemos hecho un zoom en el tema de acceso y obviamente el tema de llegar a ese 3% que hace falta en cobertura, que Julián nos indicó los órdenes de magnitud, no los voy a repetir, con soluciones que sean robustas y duraderas y, digamos, al caracterizarse por ser soluciones altamente aisladas y apartadas, se han centralizado en una tecnología que es la más costo eficiente hoy, que ha sido la tecnología solar fotovoltaica, sobre la cual hemos hecho, digamos, un zoom en términos de acceso, pero debemos reconocer también en lo que ya tiene una solución. Y eso también debe ser sostenible. Y en esa medida, muchas de las soluciones que están centradas en diésel demandan de acciones muy coordinadas desde la forma en que se hacen los mantenimientos, se programan, cómo se garantiza, digamos, lo que en su momento la doctora Ruth hizo referencia a modelos económicos que garanticen ese flujo de recursos, que garanticen que esos elementos sean sostenibles y se puedan hacer los adecuados mantenimientos preventivos y correctivos de manera oportuna. Entonces, ese componente técnico operativo juega un componente muy importante como pilar de la sostenibilidad de cualquier solución que se estructura. Obviamente, reconocer cuál es la capacidad que tiene la comunidad para remunerar o para pagar, cuál es su voluntad de pago, reconocer, digamos, todos los elementos que giran en torno a lo que dentro del dilema energético sobre garantizar todo lo que tiene que ver con equidad social, seguridad energética y mitigación del impacto ambiental, debe tenerse en cuenta cómo se coordinan esas tensiones que existen entre llevar soluciones que permitan llegar a la meta de universalización más rápido, es decir, el acceso, garantizar que la energía que nosotros estamos llevando tenga un uso productivo eficiente, es decir, que genere recursos, que permita tener un impacto en la competitividad, que tenga, digamos, una cadena de abastecimiento que vaya de la mano de la seguridad energética, siendo la sostenibilidad, insisto, un paraguas aún más robusto, y obviamente el componente ambiental. Y en el componente ambiental, todo lo que tenga referencia a la reducción de impactos en la contaminación, en el uso de contaminantes, en el cambio climático, en la eficiencia energética, obviamente la migración de recursos de origen fósil a otros combustibles más limpios, son temas que juegan un papel muy importante en cualquier elemento que vincule, digamos, soluciones que sean sostenibles. Entonces, aquí solo voy a hacer un zoom. Nosotros vamos a poner a disposición de todos los participantes en este foro la información que subyace en esta diapositiva, que yo sé que está muy cargada, pero solo les quiero dar un sabor del trabajo que hemos venido haciendo en el IPSE por verdaderamente conocer la comunidad, que nuevamente, insisto, es el eje
de nuestra acción. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande en irnos al detalle de conocer cuáles son las necesidades de cada una de las hogares en las zonas no interconectadas, sabiendo exactamente cuál es la composición de su vivienda, cuáles son los servicios públicos de que dispone, cuáles son los sustentos en su economía familiar, las posibilidades de hacer un uso racional de la energía, etcétera. Y nos damos cuenta, digamos, de temas tan interesantes como que apenas un tercio de las personas tienen acceso a telefonía celular, que en su mayoría son propietarios, que están en estrato 1, que las condiciones de su vivienda son bastante básicas, pero también llegamos al nivel de detalle de saber a nivel de región y de zonas específicas cuál es su voluntad de pago e inclusive de insinuar cuál sería el sistema para recaudar una posible solución a través, digamos, de un mecanismo donde un operador de red pueda digamos, garantizar que el uso, digamos, recoger esos recursos se haga de la manera más adecuada. En ese sentido, ya existen elementos que están dispuestos, inclusive en la página del IPSE, donde se puede hacer acceso a ese anexo técnico, tener las caracterizaciones desagregadas por región, digamos, tener un nivel muy detallado de la encuesta de caracterización de usuarios que hicimos en el 2019 y que en el 2020 estamos haciendo de una manera mucho más robusta, con unos controles estadísticos que nos van a permitir inclusive hacer controles de calidad al momento de hacer captura de la información, tener esta información completamente georreferenciada, etcétera. Voy a acelerar porque me pidieron que cumpliera el tiempo. Entonces, el segundo elemento tiene que ver con la implementación. Obviamente, implementar es ya llevar soluciones a usuarios que ya están conectados. Y en ese sentido, Julián ya hizo referencia a algunas de estas cifras, se han logrado conectar casi 34.000 usuarios a través de los diferentes fondos y una tercera parte de esos recursos, digamos, el IPSE participó directamente, bien sea en la estructuración misma o en la viabilización misma. Ahí a la izquierda ustedes después van a poder ver el trabajo de priorización que se hace geográficamente entre las zonas no interconectadas, obviamente políticas públicas relacionadas con los programas de desarrollo con enfoque territorial, las zonas más afectadas por el conflicto y las zonas especiales de intervención integral. Digamos, esos son temas muy importantes dentro de la priorización de los recursos que se asignan para cada una de estas soluciones. Ahora, el otro elemento tiene que ver con el zoom que uno puede hacer sobre proyectos que hace exclusivamente con recursos del IPSE. Yo les voy a dejar esta información detallada. En los mapas aparece una desagregación en el estado en que están los proyectos y si se trata de proyectos de expansión de cobertura o de mejoramiento de infraestructura. En temas relacionados con este tercer componente de seguimiento y monitoreo a la prestación del servicio, hay un tema muy importante que tiene que ver con la generación de información que sea útil para efectuar controles. Saber exactamente cuánta energía se está generando, cómo es coherente esto con los cupos de combustible. Obviamente todas las validaciones que esta información que se genera permite usarse a través de la Superintendencia de Servicios Públicos para efectuar los controles. Digamos, es un reto muy importante y es un reto donde pueden haber aceleradores bastante significativos. La superintendencia tiene un trabajo que ya nos ha compartido y que es muy interesante y que debe, digamos, también reconocer los avances tecnológicos que hoy existen en términos de poder acelerar procesos como la medición inteligente, la posibilidad de pensar más allá de un monitoreo tradicional y de una telemetría costosa y difícil, a través de desarrollos tecnológicos que nos permitan inclusive hacer mediciones que permitan hacer extrapolaciones o temas a donde no podemos llegar con una telemetría tan robusta, pero también nos permitiría pensar en aceleradores como los medidores inteligentes que nos permitan hacer una programación de generación que disminuya los picos y que a través de franjas horarias nos permita aplanar la curva de generación y obviamente hacer un uso más óptimo de los recursos. Entonces, este componente de seguimiento y monitoreo tiene muchas oportunidades de mejora sin desconocer que hoy, con lo que tenemos,
se monitorea el 82% de la energía generada. Obviamente hay un reto muy grande en lograr esa universalización del seguimiento y del monitoreo, pero también hay muchas posibilidades en términos de desarrollos tecnológicos que nos van a permitir hacerlo de manera, de mucha mejor manera. Ahora, hay elementos muy importantes que tienen que ver, yo hice referencia marginal al tema, Diego fue bastante específico en que esto se va a relacionar en las cartillas que va a poner a disposición de ustedes la Superintendencia de Servicios Públicos, y tiene que ver con las buenas prácticas en la operación técnica de la infraestructura eléctrica. En generación, hacer esos mantenimientos programados de la unidad de generación. Hay mucha heterogeneidad entre los recursos de generación diésel, por ejemplo, que están dispuestos en diferentes localidades. Hay máquinas que han sabido mantener, inclusive han ido más allá de su vida útil y siguen siendo unos relojitos por el adecuado uso que se han dado. Y también hay máquinas muy finas con generadores de primera calidad que no han durado ni siquiera 2 años por el mal uso que se les ha dado, simplemente porque no se les ha hecho mantenimiento. Obviamente, los temas tan sencillos como optimizar el almacenamiento del combustible, el hecho, digamos, de evitar que se contamine el tema y que se le esté, digamos, suministrando a máquinas de generación diésel combustibles contaminados y que no se repasen los filtros, son temas que se deben considerar y que deben estar dentro de ese manual de buenas prácticas. Adicionalmente, la capacidad de los operadores de planta de hacer diagnósticos oportunos y muy efectivos de donde se presentan fallas. Desafortunadamente, yo estoy lleno de anécdotas muy costosas para los usuarios finales, donde, por ejemplo, nos han contactado de hay una falla gravísima en una prestación del servicio, donde una comunidad entera se queda sin servicio de energía y está comprometido el uso del acueducto porque se mueve con una bomba eléctrica. Y ante esa alerta se toman todas las medidas para llegar lo más rápido posible a apoyar al operador de red, y después de que el operador de red ha hecho un diagnóstico, ha comprado inclusive repuestos costosos, no ha logrado hacer la puesta en operación, ya cuando llega un técnico, que en el IPSE no es un operador de red, un responsable de la prestación de servicio, pero tratamos de prestarte el apoyo, llega un técnico después de 4 días a darse cuenta que la máquina estaba mal cableada y en 2 minutos intercambia un cable y se soluciona el servicio. Hace menos, durante la pandemia, hace menos de un mes, también hubo un problema gigante. Una comunidad entera quedó 2 semanas sin electricidad. Hasta que finalmente pudimos enviar a un usuario, a un técnico que se logró gestionar para darse cuenta que lo único que había que hacer era lavar un filtro y darle encendido a la máquina. Entonces, digamos que hay temas que son bastante costosos para la comunidad simplemente por la ausencia, digamos, de ese conocimiento técnico, y es muy importante reconocerlo y también dar ese buen uso de la infraestructura. Bueno, en distribución, obviamente, los mantenimientos programados de las redes, el control de acometidas de los usuarios, la medición real de los consumos de la comunidad, son temas bastante importantes. Aquí quiero hacer referencia a este cuarto componente en este tema de la sostenibilidad, como la he querido como plantear hoy, que tiene que ver con pensar en estrategias que garanticen la creación no solo de flujos económicos, sino la vinculación de actores que sean diferentes al público, digamos a los recursos públicos y al desarrollo de capacidades y competencias. Y aquí solo voy a hacer 3 ejemplos. Uno, el tema de los planes de energización rural sostenible. Obviamente, pensar que cualquier ejercicio de energización tiene que dar respuesta a la pregunta de la energía ¿para qué? Una energía que tenga impactos en desarrollo, que haga encadenamientos productivos y que reconozca nuevamente a la comunidad como un factor dinámico en la planeación, la implementación y la operación de las soluciones. Y obviamente un análisis y un reconocimiento de cuáles son los potenciales energéticos de las diferentes zonas. Y en ese sentido, obviamente, hay varios PERS que ya se han hecho. No voy a hacer, digamos, una explicación comprensiva de todo lo que tiene el programa PERS, pero sí de cómo esto puede ser un ejemplo
de pensar en soluciones que sean sostenibles, que verdaderamente tengan un pacto en desarrollo y generación de estos flujos económicos o estos modelos de negocio que cierren y que garanticen, digamos, ese empoderamiento también de la comunidad como responsable de su bienestar. Nuevamente, estoy poniendo aquí solamente titulares por efecto del tiempo. El tema de desarrollar proyectos integrales de principio a fin que reconozcan desde la estructuración, la implementación, la administración, la operación y manejo, involucra opciones alternativas como las que nos plantea las finanzas sostenibles y el pago por resultados. Esos esquemas de pagos por resultados donde existen mecanismos para verificar que efectivamente la energía se está usando para lograr temas transformacionales como garantizar, por ejemplo, que los niños tengan mayor permanencia en las escuelas, que efectivamente la energía ha llegado para impactar la calidad de la vida en las personas y que en términos de salud pública ya la gente se está enfermando menos porque puede congelar, por ejemplo, la carne o refrigerar las vacunas, etcétera. Y solo cuando uno hace esa verificación a partir de un reporte de resultados, se procede al pago de los recursos y esto, digamos, tiene esquemas ya aprobados internacionalmente donde se garantiza, digamos, que ese pago de recursos se cierre en un modelo financiero sostenible y de manera que se puedan llamar inversionistas diferentes al sector público que quieran meterse allá y más allá de tener, digamos, un retorno social, también tengan un retorno económico por un proyecto que efectivamente cierre y que armonice nuevamente los recursos, no solo del gobierno nacional, de los gobiernos locales, sino la posibilidad de vincular donantes y cooperantes en banca multilateral. Este tema fue un tema que nos puso en el radar en este mismo evento hace un año, la Superintendencia de Servicios Públicos y sobre el cual el IPSE adelanta un proyecto piloto para llevar a cabo. Un tercer elemento tiene que ver con el desarrollo de capacidades. Y nuevamente, insisto, usted puede pensar en que estas comunidades tan atrasadas requieran, digamos, la presencia de actores muy relevantes y ideal de seguir pensando en que vamos a llevar a actores como los operadores de red del sistema interconectado nacional y donde se pueda, idealmente así va a ser. Y se va a poder reforzar, digamos, a quienes están allí para prestar un mejor servicio. Pero en las comunidades más alejadas, más distantes, más dispersas y a las que solo vamos a llegar, solo llevándoles energía vamos a cumplir con la meta de universalización, debemos reconocer que lo único que perdura en el tiempo es la misma comunidad. Y en ese sentido, construir capacidades es urgente para que los usuarios se apropien de las mismas, para que hagan el mejor uso de la energía, logren digamos, inclusive llevar a un número de horas bastante más superior al que están definidos algunas alternativas porque hacen un uso racional de la energía y adicionalmente son responsables, tienen una cultura de pago, generan soluciones que les van a permitir tener una fuente permanente de recursos, van a responsabilizarse del mantenimiento y de las reposiciones, se articula nuevamente en el círculo que les mencioné de la neurona de la sostenibilidad. Está el tema de la regulación y cómo, digamos, también el Ministerio de Hacienda, el DNP, el Ministerio de Minas garantizarán subsidios coherentes, que esos modelos económicos les lleguen, digamos, y garanticen, digamos, esa sostenibilidad de esas soluciones, y en eso, digamos, ya se hizo referencia en este seminario. Y obviamente el tema de buscar que esa energía tenga una respuesta, la energía para qué, y este tema de los proyectos productivos comunitarios es muy importante. Es importante pensar en crear esas capacidades y que un elemento muy importante también tiene que ver con que la misma comunidad se pueda organizar en estos temas de última milla, en asumir la administración, operación y manejo, y esa creación de esas capacidades técnico-operativas que permita a la comunidad realizar mantenimientos preventivos y menores es un reto sobre el cual debemos trabajar. Entonces, crear capacidades administrativas también para cumplir con las obligaciones, por ejemplo, ahorita nos hablaban del tema del reporte, etcétera, y a veces parece ilógico, pero hay comunidades que se quedan sin la forma de generar energía simplemente por digamos, incapacidad
de llenar un reporte de información y eso, digamos, es inadmisible. En ese sentido, digamos aquí simplemente respetando los 25 minutos, quiero dejarles la invitación a que siempre pensemos el tema de la sostenibilidad como ese gran paraguas que nos lleve a cumplir con este objetivo común, que es que la energía sea el motor de desarrollo en la Colombia no interconectada. Bueno, muchas gracias. Ahí estuve en los 25 minutos contra reloj. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Pedro Bejarano. Lo invitamos para continuar con nosotros porque es el momento para dar inicio a nuestro panel en el que la pregunta central va a ser, ¿son suficientes las medidas adoptadas para el logro de la transición energética y la expansión de la cobertura para las zonas no interconectadas?